¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre y hoy hablaremos sobre 15 señales de que tu ex todavía te ama y qué debes hacer. Vamos a comenzar. Las rupturas son difíciles de manejar, especialmente cuando todavía hay sentimientos genuinos. ¿Qué sucede cuando es obvio que tu ex siente algo por ti? ¿Tú también quieres volver? ¿Quieres seguir estando separados? Aprender a reconocer las señales de que tu ex todavía te ama te ayudará a tener una idea clara de la situación. Una vez que sabes a qué te enfrentas, podrás diseñar el plan de acción adecuado. Primero, empiezas a tener la corazonada de que tu ex todavía te quiere, pero te preguntas por qué. La intuición es algo poderosa, así que cuando empiezas a pensar que tu ex todavía te ama, es probable que algo esté pasando. Puedes obtener una imagen más clara cuando sabes qué buscar. Después de una ruptura, hay un poco de quiero volver con él o ella otra vez, ¿verdad? Incluso si la relación se ha ido cuesta abajo. Pero a veces eso se convierte en algo más y una persona puede comenzar a esforzarse para estar más cerca de su ex. Ten en cuenta que esto también puede ser de forma subconsciente. Si buscas alguna forma de volver a estar con tu expareja, será muy importante que identifiques pistas concretas sobre cómo se siente hacia ti, porque es la mejor manera de diseñar tu plan de acción. Si estás empezando a darte cuenta de que estás viendo señales de que tu ex todavía te ama, tendrás que hacer algo muy diferente que si no estuvieras viendo señales de que tu ex aún siente algo por ti. Segundo, ¿cómo saber si todavía le gustas a tu ex? Busca las señales. Bueno, habrá señales obvias y señales no tan obvias y tendrás que entrenar tu sentido para ver realmente lo que está pasando. A veces las personas piensan que si no están en contacto con su ex, entonces no hay forma de que descubran cómo saber si su ex todavía siente amor. Pues quiero decirte que incluso si ya no estás en contacto con tu expareja, hay muchas formas de descubrir pistas de que tu ex todavía te ama. Entonces, ¿cuáles son las señales obvias de que tu ex todavía te ama? Pues veamos. Si todavía estás en contacto con tu ex, algunas de las señales más directas de que todavía te ama son conversaciones nostálgicas. Cuando tu ex no deja de mencionar recuerdos felices que compartieron o dice cosas como, por ejemplo, ¿recuerdas cuando peleamos por esa taza que se rompió, por ejemplo? Lo que debimos hacer fue que, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Significa que está pensando en el pasado y lamentando la forma en que resultaron las cosas. Incluso piensa en cómo se pueden evitar ciertos problemas. Al compartir esas cosas contigo, podría estar probándote para ver cómo reaccionas y si su amor es correspondido o no. Se pone en contacto contigo por todo tipo de razones también. Otra de las señales obvias de que tu ex aún te ama es si constantemente encuentra excusas para hablar contigo. Oye, ¿tienes algún protector de pantalla? Yo tengo el mío. Oye, ¿sabes que todavía me gustan las buenas recetas de espagueti? Oye, mira este divertido meme, etcétera, etcétera. A menos que sean mejores amigos, este tipo de comportamiento significa que busca una razón para hablar contigo y acercarse a ti. Cuarto, pero ¿cuáles son las señales si no estás realmente en contacto o al menos no regularmente? Veamos. Los mensajes de texto, llamadas en estado de ebriedad. Si tu ex te envía mensajes de texto después de la medianoche para que vayas a algún bar o te llama después de haber tomado demasiado, puedes apostar que no te ha superado. El alcohol es un inhibidor y si eres la primera persona a la que llama cuando ha estado bebiendo, algo pasa. Trata de causarte celos. Otra forma de saber si tu ex te ama es si está, digamos, bien activo en las redes sociales y publica imágenes que claramente tienen como objetivo hacerte sentir celos. Sin embargo, ten cuidado con esto. Si es una foto con una amistad del trabajo, puede que no signifique que está tratando de darte celos, pero si se trata de una persona atractiva en un club, bueno, es posible que solo esté tratando de llamar tu atención. Sale con alguien muy similar a ti. Si te preguntas si tu ex todavía te ama, fíjate en la persona con la que estás saliendo actualmente. ¿Te recuerda a ti? A veces una persona trata de reemplazar a la persona que ama con alguien similar. Se topa contigo. ¿Tu ex se ha chocado contigo en lugares donde no es raro que estés? Esta podría ser una señal bastante importante de que tu ex no te ha superado. Si está pasando el rato deliberadamente en lugares donde sabe que tú estarás, es probable que todavía sienta algo por ti.
Quinto, señales sutiles de que tu ex todavía te ama. A veces las señales no son tan evidentes si tu ex todavía siente algo por ti o no, pero aún hay algunos indicadores que pueden ayudarte a descubrir qué está pasando. Si ves que algunos de estos indicadores suceden al mismo tiempo, lo más probable es que tu ex todavía te ama. Se comunica contigo de vez en cuando. Aunque el hecho de que tu ex te haya deseado un feliz cumpleaños puede no ser una señal infalible de que aún te ama, si se comunica contigo en cada día festivo u ocasión especial, es seguro decir que todavía estás en su mente. Se queda para conversar cuando se encuentra contigo. Un ex o una ex que no tiene sentimientos por ti o que tiene sentimientos negativos por ti, por lo general, no se sumerge en una conversación contigo cuando se encuentran en algún lugar. Si te encuentras con tu ex y entabla una conversación contigo con entusiasmo, es posible que todavía tenga sentimientos. Se mantiene en contacto con personas cercanas a ti. Una de las señales sutiles más comunes de que tu ex aún siente algo por ti es cuando permanece en contacto con tus seres queridos, incluso después de que se separan. Una ventaja es si pregunta por ti y quiere saber cómo estás y qué estás haciendo. Se incomoda a tu alrededor. Si te preguntas si tu ex todavía te ama, mira cómo actúa a tu alrededor. ¿Actúa de forma tímida y un poco incómodo o incómoda? Quizás todavía le estás causando mariposas. No sale para nada. Una de las mayores señales de que tu ex todavía te ama es si él o ella no ha salido con nadie más desde que terminaron. Si han estado separados por un tiempo y no quiere salir con nadie más, es posible que todavía te tenga solo a ti en su corazón. Llega cuando le necesitas. Cuando tu ex sabe que estás pasando por un momento difícil y se acerca a ti para brindarte un hombro, puede parecer platónico al principio, pero rápidamente te darás cuenta de que esto definitivamente significa algo. Todavía se siente cerca de ti y se siente mejor cuando te habla. Te doy un ejemplo. Hace unos 4 meses, Maribel me habló para determinar si su ex todavía estaba interesado en ella. Se dio cuenta de que él miraba las cosas que ella ponía en las redes sociales y se comunicaba con ella sin falta cada día festivo que pasaba. Juntos desarrollamos una estrategia personalizada, sin poner en peligro la forma en que ella lo miraba en caso de que él no estuviera interesado realmente. Poco después terminamos con esta estrategia y determinamos que todavía sentía algo por ella. Ahora están juntos de nuevo. Sexto, señales de que tu ex no te ama. También existen. Básicamente lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Si tu ex se porta mal, trata de darte celos, es agresivo y trata de sacarte una reacción, significa que siente algo muy fuerte hacia ti. Aunque podría ser enojo, el hecho de que estés experimentando una emoción tan fuerte significa que evoca sentimientos intensos en él o ella. Y si así lo deseas, puedes convertir esto en algo positivo si deseas seguir el proceso de volver a estar juntos. Cuando tu ex no muestra signos de emoción hacia ti, tienes algo más que entender. No significa que se pierda toda esperanza si quieres que regrese contigo. Solo necesitarás usar un método diferente. Una vez más, dado que cada situación es única, el entrenamiento personalizado es siempre la mejor opción para garantizar que no cometas ningún error. Para volver al punto de esta sección, veamos rápido algunas de las señales de que tu ex ya no te ama. Quiere que le devuelvas sus cosas. A veces una persona deja sus cosas en casa de su pareja para saber que todo sigue ahí y para tener una excusa para ver a su ex a veces. Cuando tu ex quiere recuperar todas sus cosas de inmediato, puede ser una señal de que no quiere motivos para verte en el futuro. Tu ex te ve como un amigo o amiga. Esto suele pasar después de reacciones a corto plazo y relaciones que no han durado mucho. Es la temida zona de amigos, pero se puede superar centrándote en la seducción. Está felizmente en una nueva relación. Esta es otra señal grave. Cuando tu ex está en una relación seria que parece ir muy bien, existe la posibilidad de que realmente haya seguido adelante. Una vez más, eso no significa que las cosas no se puedan cambiar, simplemente significa que se requerirá más esfuerzo de tu parte. Bien, hemos llegado al final y estas son todas las señales de que tu ex todavía te ama. Sé que quieres recuperar a tu expareja, por eso estás aquí, ¿verdad? Y es en lo que te vamos a ayudar. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso de inicio de recuperación. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un abrazo, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, comparte y comenta y hasta el próximo video.